adicionales al plan de capitalización. Uno era lo que nosotros llamamos el plan de actuación. ¿Qué era el plan de actuación? Esto nos lleva a la conversación sobre las cuentas de BCA. En finales de octubre del año 2011, cuando va a elaborarse el temario de cuestiones que van a ser objeto de análisis en la auditoría de cuentas de BCA, se hace un listado que se presenta a la Comisión de Auditoría de BCA, en el que aparecen muchos temas, y entre ellos aparecen los créditos fiscales y las acciones de Bankia. Pero simplemente como uno de los temas que probablemente tenían que ser objeto de la auditoría porque estaban en el balance, no era nada sorprendente. Sin embargo, en febrero del año 2012, esos temas no acaban de llegarse a una resolución con el auditor, que lo sigue manteniendo como temas pendientes, que sigue informando a la Comisión de Auditoría de BCA que son temas pendientes. Entonces, en la dirección de BCA Bankia tomamos la decisión de pedirle a Deloitte que nos hiciera un trabajo para ver qué decisiones podíamos tomar respecto a alguno de esos temas, de manera que solucionásemos los posibles provisiones contables o cuestiones contables. Los dos temas más importantes que se planteaban en volumen eran los créditos fiscales y el valor de las acciones de Bankia. El valor de las acciones de Bankia, como he dicho antes, al no ser unas acciones disponibles para la venta, nosotros habíamos sido informados en la salida a bolsa durante todo el verano de que tenían que estar contabilizadas a precio histórico y que solo en un plazo de tiempo de 2 años, si no había un cambio en la tendencia del mercado bursátil, necesitaríamos un informe independiente que analizase los flujos de caja de Bankia para ver si era justificado o no el precio histórico. Eso es la información que nosotros teníamos. Y creo que, por ejemplo, en el documento, por lo menos en el documento de Deloitte a la Comisión de Auditoría de octubre, se menciona en esos términos, necesidad de una información independiente, de un análisis independiente, y yo me atrevería a decir, no me acuerdo ya, no quiero equivocarme, que en el documento del 26 de marzo a la Comisión de Auditoría de BCA se mantiene todavía ese calificativo. Lo que sí se mantiene es tema pendiente, no se me habla de ningún tipo de salvedad ni nada parecido. En cualquier caso, nosotros en febrero le pedimos a Deloitte que nos haga un estudio de qué podríamos hacer con esas cuestiones. En los créditos fiscales la discusión era si en los próximos 18 años BCA, aparte de los dividendos de Bankia, podría tener beneficios suficientes para absorber 2.000 y pico millones de créditos fiscales, en un balance de 50.000. Eso, como el señor juez y el fiscal pueden comprender, es una discusión. 18 años, pues qué va a valer las acciones de Iberdrola, qué pueden valer las acciones de Bankia, qué pueden valer las acciones, los terrenos, se va a recuperar la construcción española. Bueno, ahí podemos todos hacer muchas elucubraciones, ¿no? La posición del auditor era restrictiva, en el sentido de que no acababa de ver que pudiera haber suficientes recursos para que hubiera beneficios que fueran compensados con los créditos fiscales y no podían ser dividendos porque los dividendos no pueden ser compensados con los créditos fiscales. Entonces, en ese contexto le pedimos a Deloitte que nos haga un estudio que realiza durante finales de febrero, principios de marzo, mediados de marzo, y que nosotros adjuntamos al plan de capitalización. Elegimos una de las modalidades que nos ofrece y la adjuntamos al plan de capitalización. Entonces, el Banco de España verá lo que pensábamos hacer en su conjunto. ¿Qué vamos a hacer con las nuevas previsiones de capital y de provisiones que nos pedía el gobierno? Si vamos a hacer algo y por qué en BCA en su balance, y también aprovechamos para el plan estratégico que habíamos discutido en el Consejo a finales del año 2011 y que cubría el periodo 12-15, lo estresamos, hicimos 2 escenarios más duros y describimos qué medidas tomaríamos. Uno era un escenario duro en términos macroeconómicos de caída del PIB y del deterioro, y otro era un escenario financiero de cierre de mercados mayoristas, que eran temas que en ese momento estábamos, yo creo que todo el mundo, porque pensamos que ya se había producido
primeros cierres de mercados mayoristas para España, ¿no? Estábamos todas las entidades trabajando sobre temas de esos. Entonces, eso y le dimos al Banco de España toda la fotografía completa. El Banco de España, en su carta del 17 de abril, nos aprueba el plan de capitalización, que era el que tenía que aprobarnos, y al mismo tiempo hace referencia al plan de actuación, y en un documento que hemos tenido acceso en el sumario, que es el informe que los inspectores del Banco de España mandan a la Comisión Ejecutiva del Banco de España para aprobar el plan de capitalización, se hace un análisis muy pormenorizado del plan de actuación. El plan de actuación, ¿qué quería decir? El plan de actuación suponía reducir el balance de BCE a la mitad, pasar de 50.000 millones a 20 y tantos mil millones, trasladando a Bankia algunos activos, por ejemplo las acciones de Mapfre, por ejemplo los créditos fiscales, por ejemplo las preferentes. Entendíamos que si trasladábamos a Bankia los créditos fiscales en el año 12, las dudas que podía tener el auditor, y además lo entendíamos con el propio Deloitte, que es el que nos lo había elaborado, las dudas que podía tener el auditor sobre la recuperabilidad de los créditos fiscales en 18 años se disipaban, porque esos créditos fiscales en un año dejaban de estar en el balance. Por lo tanto, pues acababa el problema. Y en ese mismo proyecto se planteaba que a finales del 12 se computarían las acciones de Bankia en BCA con un ajuste de unos 2.200 millones. Ese era el plan y está, me parece que en el sumario. Y el Banco de España hace referencia al mismo y además dice en la página 10 del informe del 13 de abril, dice literalmente: el saneamiento del deterioro sobre el valor teórico que registra la participación de BCA en Bankia queda solucionado por lo que planteamos en el plan de actuación y por tanto minimiza los argumentos del auditor para poner una salvedad en sus cuentas. Bien, en el tema de los créditos fiscales se dejaba de hablar del problema porque el problema desaparecía. No a diciembre del 2011, pero sí a diciembre del 2012, por lo tanto los 18 años ya dejaban de tener vigencia, ¿no? Porque se entendía que si Bankia sí tenía capacidad de generar beneficios, con un beneficio recurrente de 1.800 millones antes de provisiones, como para ir absorbiendo en 18 años sus créditos fiscales. Ese plan de actuación requería con acuerdos de Junta General, porque suponía ampliaciones de capital en Bankia y participación de BCA en Bankia aportando activos para la ampliación de capital. Entonces, cuando el 18 de abril el Banco de España nos comunica su aceptación, yo el 23 de abril, aprovechando que tenemos un consejo de BCA, hablo con los presidentes de las cajas y les cuento cuál es el plan. El plan era reducir el balance de BCA a la mitad, repito, y aumentar la participación de las cajas en Bankia. Una participación que iría disminuyendo como consecuencia de los efectos de capitalización que estaba exigiendo el Real Decreto 2/2012, y por lo tanto las cajas acabarían teniendo una participación menor de la que tenían, pero había inicial momento en que la aumentaban. ¿Por qué se lo plantean los presidentes de las cajas? Se lo plantean los presidentes de las cajas porque eran los accionistas, y por lo tanto, si yo tenía que llevar a una Junta General un aumento de capital, lo primero que quería saber era si los accionistas me iban a decir que sí o me iban a decir que no, antes de plantearle al Consejo una solución. El orden de decisión que yo pensé y que mis colaboradores pensamos, todos los responsables, era: planteemos una solución de España que nos ha diseñado Deloitte, si el Banco de España la ve buena, planteémonos a los accionistas y una vez que los accionistas nos digan que la ven buena, llevémosla al Consejo. Mi intención era, en el Consejo previsto para el 11 de mayo, en el que se iban a convocar las Juntas Generales, explicar a los Consejos de Bankia y BCA. Este era un tema de BCA. En Bankia aquí no había... Bueno, Bankia tenía que aceptar una ampliación de capital. Por lo tanto, también el Consejo de BCA tenía que saber, es decir, el Consejo de Bankia tenía que saber que en el orden del día de la Junta General iba a haber ampliación de capital. Entonces, mi intención era el 11 de mayo plantear a los consejeros este orden del día de la Junta General, conocido por el regulador, conocido por los accionistas. Lo que pasa es que, bueno, yo dimití el 9 de mayo y, por lo tanto, ese orden de acontecimientos no se produjo. En el
Bankia de 28 de marzo del 2012 presenta el avance de las cuentas de BCA Bankia con el beneficio que se ha referido usted antes de 18 millones. Con un consolidado casi neutro. Las cuentas de BCA Bankia que se presentan en ese consejo, ¿cuándo las conoce? Bueno, yo las voy conociendo mes a mes. Es decir, las cuentas, nosotros la verdad es que tuvimos muchas reuniones. Pensemos que Bankia, que nace en finales de mayo, principios de junio del año 2011, hasta que yo dejo de ser presidente, es decir, hasta abril del año 2012, tiene 19 reuniones. Y BCA, que nace el 3 de diciembre del año 2010, hasta abril, que el 23 de abril, que es el último consejo, bueno, el último consejo es el 9 de mayo, el mío, quiero decirme, el último consejo del que yo participo, tiene 25 reuniones. Entonces nosotros tenemos una periodicidad, es verdad que habíamos salido a bolsa, había habido muchos temas muy importantes, ¿no? Tenemos una periodicidad muy intensa de reuniones y en todas ellas había una vez al mes una presentación de resultados que hacía el interventor, el consejero delegado y el director financiero, aparte de operaciones de riesgo, aparte de informes de todo tipo, constantes. Por tanto, nosotros íbamos siguiendo mes a mes las cosas y por lo tanto no creo que hubiera, no solo en mi caso, sino ningún consejero que se sintiera sorprendido por los resultados que vimos, con una pequeña pérdida en BCA, un resultado neutral en el consolidado y un beneficio de 300 y pico millones en Bankia. Yo creo que todos éramos conscientes de que esas eran las cuentas que teníamos y eran las que reflejaban el estado de nuestra entidad a 31 de diciembre del 2011. Es más, pensemos que en febrero habíamos aprobado las cuentas del segundo semestre. Por lo tanto, en febrero ya sabíamos todo cómo eran las cuentas, no había ninguna duda sobre eso y las conocíamos además mes a mes, ¿no? Que eran presentadas por los ejecutivos todos los meses al Consejo, ¿no? Bueno, y el problema, la cuestión de que no existiera al menos un borrador del informe de auditoría. Bien, no existía un borrador, por lo menos que yo conociera no existía un borrador, pero existían hechos formales que indicaban la posición del auditor. La posición del auditor era conocida, porque el auditor había presentado documentos en las comisiones de auditoría el 26 de marzo. Por tanto, no es que nosotros no supiéramos la opinión del auditor, que la sabíamos. Lo que el auditor no había hecho era redactar una opinión, que por cierto es un borrador, no era un borrador y podía cambiarse, pero bueno, es una práctica que muchas sociedades cotizadas tienen. En el caso de Bankia, el auditor expresó en la comisión de auditoría y también se lo había expresado a los ejecutivos que eran los que a mí me informaban, porque yo no tenía relación directa con el auditor, no me parecía que fuera mi labor ni debía de serlo, le expresó que en el caso de Bankia no había ninguna salvedad y que lo que estaba esperando era a la aprobación por parte del Banco de España del plan de capitalización. En el caso de BCA, lo que decía, y tengo aquí el acta de la comisión de auditoría del 26 de marzo, es que había temas pendientes y mencionaba que estaban discutiéndose con la dirección y mencionaba tres: el valor de las acciones de Bankia en BCA y la opinión de un experto independiente, el plan de capitalización consecuencia del Real Decreto 2/2012 y la capitalización del EVA. Mencionaba tres. Yo era consciente de que cuando el auditor le decía a los consejeros que había temas pendientes que estaba hablando con la dirección, esos temas eran el plan de actuación que ellos mismos habían elaborado para nosotros y por lo tanto era consciente de que era verdad. No solo los estábamos hablando, sino que teníamos un proyecto, varios proyectos, que habíamos elegido una fórmula y que esa fórmula se la habíamos sometido al Banco de España y que mi impresión era que el Banco de España iba a decirnos que sí, pero es un poco la conversación que hemos tenido antes. Sí. Una cosa es que yo pensara eso y otra cosa es que fuera a suceder y no sucedió hasta el 17 de abril, ¿no? Porque yo no teníamos un borrador de opinión, es cierto, pero sí teníamos una opinión del regulador, del auditor, dada en sus documentos